había comisionales que se preparaban en todos los temas, intervenían, estudiaban, y se presentaron 1593 proyectos de reforma constitucional, lo que revela la preocupación que tuvieron. Y además, por otra parte, lo que distinguió a esta convención de otras, además de todo lo que manifesté, es la integración. La integración de la convención era, digamos, multifacética, ¿no? Había de todo, había de ama de casa, profesores de derecho constitucional, había 149 abogados, lamentablemente la mayoría, pero había director de cine, había un expresidente de la nación, Alfonsín, que fue uno de los que más trabajó. Después había dos convencionales que posteriormente fueron presidentes de la nación, fue el matrimonio Kirchner, y había 10 gobernadores, 20 senadores, 20 un ex obispo. Ah, sí. Que renunció. El obispo de Nevares, que renunció los primeros días porque dijo que no quería asistir a los funerales de la República. Estaba enojado por la ley, ¿no? Pero si él cuando se presentó de candidato sabía lo que decía la ley, ¿no? Y bueno, él se retiró y lo siguió otra convencional, y en definitiva, como una convencional de Tucumán no se hizo cargo, no se presentó, entonces en total llegamos a ser 302 convencionales de los 305. Bueno, la obra ya adelantaron el tema. Yo traté de sintetizar el pensamiento de cada uno de los que intervinieron en los debates, ¿no? A veces repitiendo sus propias palabras sacadas de la versión taquigráfica, a veces de lo que yo me acordaba, mi propia experiencia. Es muy difícil sintetizar el pensamiento de otros, sobre todo porque había intervenciones muy largas, ¿no? Los jefes de bloque tenían, digamos, más tiempo para hablar, y además, había muchas interrupciones. Yo tuve que adoptar el criterio de decir, bueno, el que acepta la interrupción tenga en cuenta que su tiempo está corriendo mientras lo interrumpe, ¿no? Eso lo hice después de una larga interrupción que hizo Antonio Cafiero sobre el discurso de Aullero, ¿no? Fue tan larga la interrupción concedida por Aullero que al último, cuando vuelve a intervenir Aullero, dice: yo no sé si yo le estoy pidiendo una interrupción a Cafiero, y se tomaba más tiempo. Pero bueno, el mecanismo fue el que pide interrumpir. Yo le pregunto al orador si quiere conceder la interrupción. Si él la concede, lo invito a hablar, y muchos no la concedían. Bueno, entonces ese fue el método que elegí. Bueno, lo de las anécdotas es como para darle un poco de rostro humano, ¿no? Porque había muchas tensiones en la sesión, porque hay que ver que veníamos de muchos años de enfrentamientos políticos. Entonces, esta convención, y después de lo sucedido en el 57 y en el 49, esta convención era como que venían a ser catarsis los políticos de lo que había pasado en la historia. Hubo reprimendas entre ellos. Yo nunca permití que se pasen de roca porque había sanciones y que lo hacían, pero fueron en general respetuosos, salvo un día que un convencional se le puso a criticar a los radicales diciendo que cuando quiso venir Perón en el 64, que el presidente Inge lo había hecho detener al avión que venía a Perón, así, y que bueno, que lo iban a derribar si no paraba ahí. Se armó un lío, Alfonsín estaba sacado, se decían de todo. Por supuesto, la conversión taquigráfica no puede explicar todo lo que se decían ustedes, ¿no? Pero
Pero a raíz de ello, yo no estaba presidiendo, si no, no hubiera dejado estaba presidiendo, estaba bien presidiendo, y tuvo que hacer una reunión de bloque donde convinieron, era sobre tratados internacionales, convinieron terminar con los debates y pasar a la votación, lo cual generó también otros problemas. Y de los discursos yo traté de ser equilibrado entre los que estaban a favor de la reforma y los que estaban en contra, ¿no? De cada uno de los temas. Ahora, el problema principal que diría era el núcleo de conciencia básica, que de acuerdo a radicales y peronistas era un sistema el cual no se podía modificar por partes porque iba a desequilibrar el sistema. Bueno, hubo muchas opiniones, muchas discusiones, porque la ley declarativa de la reforma dijo lo que está en el artículo segundo es el núcleo de coincidencias básicas. Tienen que votar todo, a favor o en contra, pero todo. Y la oposición decía, no, nosotros queremos hablar, bueno, sí, hablar, pueden hablar, lo que pasa es que tienen que votar, porque si no, se desequilibraba el sistema. Y claro, algunos decían, ¿qué tiene que ver el equilibrio del sistema con la supresión de la confesionalidad del presidente? ¿No? Pues se suprimió. Muchos protestaron, con todos los desmodibles, ¿no? Exigía ser católico para poder llegar a la presidencia. Bueno, y hay muchos que no estaban de acuerdo, contrariamente a lo que se puede creer, porque era una discriminación en un país que no tenía. Claro. Entonces ahí fue que hubo el núcleo de coincidencias básicas. Pasando rápidamente al tema de cómo impactó la reforma del 94 en nuestro sistema de gobierno, representativo, republicano y federal. En el sistema representativo, la clásica norma, el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes, fue complementado por la participación directa de los ciudadanos, por ejemplo, en las instituciones de democracia semidirecta, como le llaman, al incluir la iniciativa popular, la consulta popular vinculante y no vinculante, ahí hay intervención directa, o al suprimir los colegios electorales donde el ciudadano vota directamente por el presidente, no vota a través de un colegio electoral. Me acuerdo del último en Corrientes, que algún convencional parece que hizo la picardía, se fue, bueno, le da más confianza porque una de las ideas fuerza de la convención era mayor participación del ciudadano. Por eso se incorporó que el presidente lo votan directamente, igual que los senadores. Porque antes los senadores, en el sistema anterior, eran elegidos por el Congreso, ¿no? Entonces, eso se prestaba muchas maniobras, senadores que se hacían elegir antes de que termine el periodo, bueno, con esto se terminó. Y se puso 2 senadores por cada provincia, 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Y acá quiero hacer una aclaración. Un poco desordenado, pero son los temas que me interesa que se conozcan. Las malas lenguas que estaban en contra de la reforma decían que Alfonsín había cambiado la reelección del presidente por los 3, la incorporación de un tercer senador en cada provincia, ¿no? Que eran 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Dice que se había hecho un cambalache. Lo que no recuerdan, sabiéndolo, se hacen los tontos, es que en 1972 hubo una reforma militar que hicieron los militares, ¿no? Donde establecieron ese sistema. Militares aconsejados por los más brillantes juristas que había en el país, por lo menos los más conocidos, no sé si eran los más brillantes. Y tenía estas normas, la de los 3 senadores,
la de la reelección del presidente por un periodo de 4 años, la disminución del mandato de los senadores, todo eso estaba en esa reforma y nadie dijo nada. Cuando lo hicimos en una comisión democrática, dice no, han hecho un cambalache, decía, se le ocurrió a uno del movimiento, es un acuerdo de tenderos. Entonces, convencional Maqueda, Córdoba, intervino, pidió la institución, dijo, esto de decir acuerdo de tenderos para bajarle la calidad, yo no lo sé, el padre fue tendero, y él contó mis estudios, un hombre que llegó con dignidad en nuestro apellido, bueno, entonces ya bajó de meterse, el acuerdo de tendero. El sistema, bueno, la mayor participación del ciudadano, ya lo dije, era en el tema de las votaciones. Después, en las asociaciones de consumidores y usuarios, pueden intervenir los organismos de control y los organismos de control de las relaciones de consumo. Por ese sistema, o sea, se modificó en eso el sistema representativo. El sistema republicano se modificó por 4 aspectos, es decir, en la responsabilidad de los gobernantes, en el tema de la periodicidad de los mandatos, también en el tema de la publicidad de los actos de gobierno y también en el tema del equilibrio, de división y equilibrio de los poderes. En el tema de la responsabilidad, se incorporaron 2 organismos que ya estaban en el derecho común, digamos. Uno, yo fui autor de la ley del defensor del pueblo en el orden nacional, que después se incorporó en el 94 a la Constitución, y la Auditoría General de la Nación, que es la que controla, es un organismo de asesoramiento del Congreso en el tema del temas presupuestarios, de la Cámara, de los gastos públicos, el tema de las inversiones, ¿no? O sea que ahí se controla la responsabilidad de los funcionarios públicos. La periodicidad de los mandatos, ya la dije, como bajaron el presidente de 6 a 4 años con una reelección, el de los senadores se bajó de 9 a 6 años. Cambiando el sistema de elección, porque antes se sorteaba por bolillero, que salía por 3 años, por 6 o por 9, cuando duraba 9. Acá se elige por provincia, se cambian los 3 de cada provincia para poder hacer las elecciones como corresponde, ¿no? Algunos por 2, otros por 4, otros por 6. Había algunos senadores. El primer sorteo que se hizo en el año 83, no en algunas situaciones, porque algunos senadores eran muy grandes, no digo viejos, eran grandes, y fueron que salieron por 9 años. Y ahora hay un senador de una provincia, no lo voy a nombrar, por supuesto, de Aina, la provincia, que había ayudado mucho al partido justicialista cuando estaba en la oposición, era un ganadero importante, lo asistía económicamente. Entonces, como premio, le dan el candidato a senador, pero nada más que por 3 años, ¿no? Por 3 años, porque él quería volverse a su ciudad, a su provincia. Bueno, resulta que sale por 9 años. Y cuando le fueron a reclamar los compañeros, que ya había terminado los 3 años, dijo, no, ¿sabe qué? Mi esposa se acostumbró a Buenos Aires. Y ya no, la cosa es que duró los 9 años. Bueno, eso en cuanto a la periodicidad. Bueno, la publicidad está dada cuando se tiene que nombrar miembro del Superior Tribunal, de la Corte Suprema y miembro del ascenso de los militares y de los diplomáticos, son en audiencias públicas. Antes no existía eso, en audiencias públicas donde tiene que participar también el público, no en la audiencia en sí, sino en las sesiones. Puede participar el público a favor o en contra de los propuestos por el presidente o por la Cancillería.
Bueno, eso es respecto a la publicidad. En cuanto a la división y equilibrio de los poderes, lo voy a decir muy rápidamente. El poder legislativo, que es el más importante, ¿no? Se amplió el periodo de sesiones, se hizo más ágil el procedimiento de sanción de las leyes, que antes eran 5 pasos, después ahora eran 3, cosa de hacerlo más ágil. Las cámaras funcionan por sí solas, o sea que antes necesitaban para iniciar las sesiones ordinarias que vaya el presidente a inaugurar las sesiones, ¿no? Daba un discurso. A partir del 94, no. Si las cámaras sesionan por sí solas, no necesitan, aunque es poco costumbre, que vaya el presidente, ¿no? ¿Y qué ocurría? A veces el presidente iba a inaugurar las sesiones en junio, en julio, porque los presidentes siempre les molestó el Congreso, ¿no? Sobre todo cuando no lo tenían a favor. Bueno, eso fue en el tema de... No fueron nunca como Hipólito Yrigoyen. Claro, Hipólito Yrigoyen no fue nunca a abrir las sesiones ni a hablar, él nunca habló en el Congreso. Fue al Congreso 2 veces, una vez para jurar en 1916 como presidente y otra vez cuando fue a jurar siendo en el 1928. Esos 2 casos, y nunca más fue. Al principio, cuando él mandaba mensajes para ser leídos en la sesión, al principio se leía, y después se ofendieron los legisladores. ¿Cómo va a mandar mensajes? No va a venir él, nos tiene a menos. Entonces, ¿qué hicieron? Cada vez que mandaba un mensaje, lo mandaban al archivo. No lo leían. Bueno, eso es en cuanto al Congreso, ¿no? Después, el otro tema era atenuar el presidencialismo. Eso hay muchas discusiones, si se atenuó o no se atenuó. La verdad es que la idea de Alfonsín, que venía del Consejo de Consolidación de la Democracia, es instalar un sistema semiparlamentario a través de un jefe de gabinete. Pero al último no fue ni chicha, tuvimos nada, porque está creado, están fijadas sus funciones en la Constitución, pero no la cumple. Y el presidente lo hace cumplir, y los legisladores que pueden hacer una moción de censura, inclusive para remover, nunca presentó una moción de censura, pese a que la Constitución exige que el jefe de gabinete vaya una vez por mes, una vez a una cámara, otra vez a otra. Hay jefes de gabinete que no fueron nunca, otros fueron 2 veces, ¿no? Y mejor que no hayan ido, quedan papeles, ¿no? Bueno, esa idea, claro, lo del jefe de gabinete era como, Alfonsín lo pensó como que podía ser un fusible en el caso de que hubiera un problema en la sucesión presidencial, que pueda nombrar un jefe de gabinete de otro partido como para superar la crisis. Bueno, pero no ocurrió, ¿no? Cuando fue la crisis del 2001, no se le dio por poner un jefe de gabinete de otro partido. No sé si hubiera aceptado, pero bueno, estaba ante esa posibilidad. ¿Por qué había que atenuar el poder del presidente? Porque Alberdi, su proyecto de constitución, lo siguió al sistema chileno, establecido por Egaña, con mucho poder al presidente. Decía todo el poder al presidente, ¿no?, a través de una constitución. Pero bueno, todo el poder, algunos se fue la mano y entendían poder hacer lo que quieran. Después, otra es, la verdad que había abuso de los decretos de necesidad y urgencia, había abuso. Entonces se decidió incluirlos entre las atribuciones del presidente siempre que hubiera emergencia, siempre que
y siempre que no se trataran temas tributarios, de derecho penal, eleccionario o del régimen de los partidos. En esos casos no podía. Ahora, muchos criticaron, ¿cómo le va a dar ese poder? Bueno, sin dar ese poder se venía aplicando sin ninguna limitación. Entonces lo que se hizo es limitar hasta ahí. Pero ¿qué pasó? Fue mal reglamentado. En el año 2006, la senadora Kirchner promovió la reglamentación de la ley 26.122, que reglamentó al revés. Porque lo que tendría que haber hecho, siguiendo el espíritu de la Constitución, tendría que haber establecido que los decretos de necesidad de urgencia pasaban al Congreso, ¿no? Y que si no era aprobado en tal bien, o la de 60 días o 90 días, quedaban sin efecto. Aquí hizo al revés, hizo que tenían que ser rechazados por las dos cámaras para quedar sin efecto. Con lo cual, tenía más facilidad el decreto de necesidad de urgencia que una ley, porque la ley necesitaba la aprobación de las dos cámaras. En cambio, el decreto de necesidad de urgencia basta que una sola cámara la apruebe para que tenga vigencia. Y eso es lo que está pasando ahora. Pero ahí está el huevo de la serpiente, ¿no? No se acuerdan muchos críticos, pero ahí fue, ¿no? Era por supuesto para favorecer al marido de la presidenta. Como también en el tema, bueno, ya vamos al Poder Judicial, se creó el Consejo de la Magistratura, se estableció las audiencias públicas para designar a los integrantes de la Corte, ¿no? Exigiendo 2/3 de los miembros presentes. El Consejo de la Magistratura, el que hace la selección, y el jurado de enjuiciamiento, que es el que los remueve en caso de mala conducta, ¿no? Bueno, ahí también hubo una picardía por parte de la misma señora Kirchner, y haciendo, en esa misma instancia, ella sanciona una ley, porque nosotros, en el gobierno del presidente Menem, habíamos reglamentado un Consejo de la Magistratura de 20 miembros, presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Cuando ella hace la reforma, lo baja a 13, haciendo prevalecer al sector político, ¿no? O sea, los diputados, los senadores que los elegían de integrancia. Cosa que estaba prohibida, porque el artículo 114 dice que tiene que ser con equilibrio de los estamentos, ¿no? En ese caso ya era preponderante el sector político. Cuando la Corte deja sin efecto esa ley, ¿no? Y vuelve a la composición anterior, hace una maniobra realmente vergonzosa, porque simula la división de su bloque, que era numeroso en el Senado, para rapiñar un cargo en el Consejo de la Magistratura. Por eso lo dejaba afuera al representante de Córdoba, a Luis Juez, quedaba afuera por esa maniobra de simular la división del bloque de senadores justicialistas. Bueno, en cuanto al otro poder, en cuanto al sistema federal, bueno, hubo muchas modificaciones, se establecieron las bases para una nueva ley de participación federal, incluyendo valores importantes como la dignidad, la solidaridad, artículo 75, inciso segundo, que la Convención le dio plazo hasta el 96 para sancionarlo, y no se sancionó hasta ahora, han pasado tantos años, porque se exige que sea una ley convenio, y bueno, ninguna provincia hasta ahora va a aceptar que le quiten un poco de participación para darle a otras que han sido perjudicadas por la ley que había dictado Alfonsín en la ley 23.548 del año 1988. La Rioja perdió un punto, Buenos Aires perdió varios puntos, 8 creo, con el consentimiento del Cafiero, que como creía que iba a ganar la elección del presidente, dijo, bueno, esto lo soluciono después de la presidencia, y bueno, no se le dio. Por eso se creó el Fondo de Conurbano durante el gobierno del presidente Menem. Bueno, después el reconocimiento del dominio originario de las minas,
la atribución del Congreso para promover conductas, acciones diferenciadas entre las provincias menos desarrolladas y las más desarrolladas, el reconocimiento de la autonomía municipal, el reconocimiento del poder de policía de las provincias en materia de medio ambiente, y bueno, lo que ya dije, la elevación del 2 a 3, el número de senadores por cada provincia. Ahora, la verdad es que ya para terminar esta charla, es que uno de los valores más importantes de la reforma 94 fue la dimensión axiológica, porque incorporamos derechos y valores que en favor del ciudadano, en favor de las instituciones, que son dignos de respeto, dignos de consideración, porque la ley no permitía reformar los primeros 35 artículos, los artículos que decían contenidos pétreos, porque decían que lo íbamos a reformar y que lo íbamos a dejar sin efecto, bueno, todas las chicanas. Entonces, no lo modificamos, pero se incorporó un capítulo con nuevos derechos, ¿no? Un capítulo segundo de la primera parte, donde está el derecho, la cláusula democrática, el artículo 36, los derechos políticos del 37, donde habla de la igualdad, oportunidades de trato con la mujer, el 38, que regula por primera vez en la historia los partidos políticos en la Constitución, el 39, que sanciona la iniciativa popular, ¿no? Que puede presentar una ley a través del diputado, el 40, que es la consulta popular vinculante y no vinculante, el 41, que habla de los temas del medio ambiente, y el 42, que habla de las relaciones de consumo. Ahí, cuando habla del artículo 75, inciso segundo, y lo que incorporamos nosotros como nuevos derechos y garantías, ahí están los valores. Habla de la dignidad, habla de la calidad de vida, habla de superar la brecha del desarrollo, provincias menos desarrolladas, habla de la solidaridad, incorpora valores muy importantes, ¿no? Que, bueno, el derecho al ambiente sano, la equidad en la realización del consumo, e incorpora las garantías, porque, como decía Alberti, ¿de qué vale proclamar derechos si no hay garantías? Bueno, en el artículo 43, donde se regula el habeas corpus, el habeas data, ahí son las garantías para exigir el cumplimiento de la ley. El habeas corpus fue una creación jurisprudencial de la Corte que después se convirtió en ley y que después lo incorporamos a la Constitución. Eso decía Alberti, dice: las garantías individuales proclamadas con tanta gloria, conquistadas con tanta sangre, se convertirán en palabras vanas, en mentiras relumbrosas, si no se hacen efectivas por medio de garantías públicas. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 decía que una sociedad que no tenga la garantía de derechos asegurada ni la división de poderes determinada no tiene constitución. O sea, tan importante las garantías. Además, la convención nuestra no tuvo, pues, nos atacaban de todos lados, no solo los que estaban en contra, hubo periódicos, La Nación hablaba con Pablo, ¿no? Todos los días iban a sancionarios, se hacían eco de rumores, se confían, hasta se habló, muy gracioso, de un barco del amor, que iba en planes, Rosario, donde iba a haber chicas, que iba a ser fiesta para los convencionales, ¿no? Una cosa, ¿no? Hasta eso utilizaron. Y un periodista muy conocido hablaba de convención prostituyente y de convención constituyente.
Y antes de terminar, cuando antes se habló de Córdoba, eso que decía Carolaki, hubo otra, entre cordobeses, un convencional del MODIN dijo, el secretario de Medio Ambiente de Córdoba, que comercializaba el cuero de las iguanas, con lo cual estaba en contra del medio ambiente. Entonces, el convencional de Rich dijo que eso era imposible, porque las iguanas salen a la siesta, y no hay cordobés que no duerma a la siesta, no viene a cazar iguanas. Así que también era el enfrentamiento de los cordobeses. Bueno, los valores marcan cuál es el rumbo del país, marcan el rumbo de la Constitución y le da fundamentos a los cimientos donde se asienta la República. Yo siempre citaba al Evangelio de San Mateo, quien decía que el hombre sensato construye su casa sobre roca, y se pueden venir los vientos, las tempestades, pero la casa quedará porque está construida sobre roca. Yo digo, si nosotros construimos el edificio de la República sobre estos valores, ¿no? Realmente es sólido. Por eso los valores son los que dan contenido, los que dan rumbo, los que marcan la ideología de la Constitución. Y además, los valores estos han hecho un importante aporte a la cultura de la paz, ¿no? La UNESCO, en su carta constitutiva, dice que las guerras se piensan y se construyen en la mente de los hombres. O sea, que hay que crear una cultura de la paz. Y nosotros, con todos estos valores, creamos una cultura de la paz, ¿no? Porque hablamos de todos esos términos. Y el Mahatma Gandhi, hablando de la paz, decía que no hay camino para la paz es el camino, ¿no? Es eso, recordarlo siempre, fue un gran pintor de la paz, y lo mismo que Martin Luther King. Así que creo que hemos hecho un aporte fundamental para la cultura de la paz, sobre todo en estos tiempos donde vemos que están produciendo de nuevo episodios de guerra, donde hay masacres, hay matanzas de niños, de mujeres, de civiles que no intervienen en los conflictos, los mismos los matan, ¿no? Es como que la civilización ha retrocedido, están volviendo los jinetes del apocalipsis en contra de la humanidad. Entonces yo creo que la cultura de la